Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra serie acerca de las evidencias de un cristiano genuino. Y una de ellas es estar fundado y sustentado en la roca. Así que esa va a ser nuestra clase de hoy, así que aprovéchela. Vamos hacia nuestra introducción. El autor de nuestra carta, la que estamos estudiando, y apóstol del Señor Jesucristo, tenía un nombre que era muy común entre los hebreos del Antiguo Testamento, Simón. Jesús, cuando Andrés, su hermano, lo trajo a Betsaida, en Juan 1:42, le dio el nombre de arameo Cefas, que traducido al griego Petro significa piedra. Cuando Pedro en Mateo 16:18 confesó por revelación divina que Jesús era el Hijo del Dios viviente, Jesús le contesta: yo también te digo que tú eres Petros, piedra, y sobre esta piedra, roca, edificaré mi iglesia. Aunque estos dos términos tienen el sentido de piedra, hay diferencia entre el nombre que Jesús le da a sus discípulos y el que él usa para referirse al fundamento de la iglesia. La roca, Petra, no era Pedro. Como hombre, Pedro no podía ser un fundamento sólido y permanente para la iglesia. Quien sí lo es y lo pudo ser es Cristo, que es la piedra del ángulo. Efesios 2:20-22. Y así lo entendió el mismo Pedro, como lo veremos, donde no solo reconoce a Jesús como la piedra viva, que es litón sonta, sino a todos los creyentes que en Jesús se conviertan en piedras vivas litón sontes. Primer punto: preparación personal para ser edificados en Cristo. Comienza con una limpieza profunda, espiritual. Nuestro título le diría una limpieza espiritual a fondo. Los primeros 3 versos del capítulo 2 son una aplicación práctica de la enseñanza que dimos la semana pasada sobre la santificación. Pero aquí la vamos a usar como el paso inicial del proceso de edificación, donde ocurre el proceso de limpieza profunda que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Vamos hacia el verso 1 de primera de Pedro, capítulo 2. En este verso se nos invita a hacer un análisis clínico de la vida espiritual a fin de que podamos detectar elementos pecaminosos con el fin de desecharlos. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. La palabra desechar con la que comienza el verso viene del término apodemoi, que es rechazar, y del verbo apodeo, echar fuera o sacar algo que está causando un mal. Pero también implica poner lejos de algo cercano en varios sentidos: de lugar, de tiempo y de relación. Y especifica el verso que se haga con 1. La malicia. ¿Qué es la malicia? Es la intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o para perjudicar a otra persona. El ejemplo que yo les puedo dar es el de Herodías en Marcos 6:17-26, cuando quería la cabeza de Juan el Bautista. La otra es el engaño, que son palabras o acciones con que se hace creer algo que no es. Y estos errores o falsedades se acumulan en la mente de toda persona que está ajeno al conocimiento de la verdad. Hechos 16:16 nos habla de la muchacha con espíritu de adivinación que iba
detrás de Pablo gritando que él era siervo del Dios Altísimo. La otra es hipocresía, que es fingir, simular. Así que esto es un acto engañoso, como el que fue hecho por Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 10, donde recibieron un escarmiento no solamente para ellos, sino para enseñanza de toda la iglesia. Las detracciones es difamar en todas sus formas, hablando mal, calumniando, murmurando. Ejemplo de ellos fue la reacción de la que muchos tuvieron con Jesús a través de su historia en los 4 evangelios. Murmuraron, calumniaron y hablaron mal de él. Vuelvo a decirles que para desechar estos elementos nocivos es necesaria la obra de purificación del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestros sentimientos y también en nuestra voluntad. Punto B. Un fortalecimiento espiritual interno. Verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Les voy a dar este ejemplo. Cuando el sistema digestivo de una persona es vaciado y queda limpio de todo lo que tenía, queda esperando, listo para poder tomar un alimento fresco y saludable. Así que tras una limpieza espiritual de la conducta cristiana, como la que nos recetaron en el punto anterior, los niños recién nacidos y los no tan recién nacidos en Cristo quedamos con un corazón preparado y dispuesto para recibir el alimento espiritual. Aquí es donde Pablo recurre a la figura central de este pasaje, que es la leche espiritual no adulterada. Esta frase en el manuscrito griego podría traducirse por leche racional pura. Pero la palabra racional se debe de tomar en el sentido en que aparece en Romanos 12:1. Si la leche fortalece el organismo de un bebé, Pedro nos quería explicar que así como se producía ese alimento en aquel bebé para crecimiento, la enseñanza bíblica dada a una persona de una forma sencilla y comprensible nos ayudará a crecer para salvación. La palabra que se usa es logikón, que se traduce por espiritual, que es más bien la captación racional que el creyente logra del mensaje de la palabra. Es espiritual porque proviene de Dios y es racional porque lo percibe, entiende y lo aplica el corazón convertido. Esto nos recuerda nuestros primeros pasos, a los que ya tenemos un tiempito en nuestra vida de creyentes, donde experimentábamos un gran apetito espiritual que nos hacía desear más de Dios, donde a muchos no nos importaba el tiempo por escuchar su palabra, por cantar sus alabanzas y hasta por compartir con los hermanos en Cristo. Verso 3. Esto lo hacíamos debido a que habíamos gustado de la benignidad de Dios. Primer texto, Romanos 12:2. Punto 2. Dice, piedra viva para unos, pero de tropiezo para otros. Piedra viva para los que son edificados como casa espiritual. Vamos a ver cómo el apóstol pasa de la figura literaria sobre el desarrollo de los creyentes por medio de la alimentación espiritual a la del tema de la edificación y construcción. Verso 4 nos dice, acercaos a Él,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En las construcciones de hoy día, los cimientos se sostienen sobre enormes columnas subterráneas fundidas con hierro, piedra y cemento. A diferencia de las construcciones antiguas, que es a las que Pedro se está refiriendo, que tenían que sustentarse sobre grandes piedras cuidadosamente seleccionadas y colocadas. Ellos, o sea, a los que Pedro les estaba hablando en aquel tiempo, pero ahora nosotros que nos está hablando en este tiempo, en donde las falsas doctrinas del judaísmo y otras amenazaban la firmeza del creyente, y el interés de Pedro de que ellos se mantuvieran firmes, les enfatiza que Cristo es el único fundamento de la fe y presenta a Jesús como la piedra viva, liton sonta. Aquí se usa litos y no petra para piedra, pero no se altera el sentido porque es el mismo. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro aquí no solo nos habla de Jesús como piedra viva, sino que nos llamó a los creyentes piedras vivas y nos exhorta a acercarnos al Señor para ser edificados. Verso 7. Los edificadores que rechazaron a Jesús fueron los líderes judíos. Pero para sorpresa de ellos, Dios el Padre señaló a su Hijo unigénito como la piedra escogida y preciosa. El propósito de Dios es constituirnos en una casa espiritual, un templo en el cual se esté ofreciendo sacrificios de alabanza a su nombre, como se nos manda en Romanos 12 del 1 al 3. Por medio de nuestro servicio, como testigos de su gracia y proclamadores de su evangelio, nos establece como un sacerdocio santo. Nosotros no somos levitas, pero sí somos parte del sacerdocio de Melquisedec por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Hebreos 7, 20, 28. Esto para ofrecer sacrificios aceptables, que son los que provienen de la fe y del amor no fingido. Punto B. Dice, piedra de tropiezo para los que no creen ni obedecen. Vamos a ver cómo los judíos leían la profecía de Isaías 28, 16, que nos dice, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y también recordaban las que Dios le dio al salmista en el Salmo 118, 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos en su ignorancia, pero también en su dureza de corazón, le dieron a esta profecía un sentido histórico y netamente patriótico. Pensaban, y aún lo hacen, de que esa piedra es Israel, pero el Señor le reveló a Pablo que esa piedra, cabeza del ángulo para los creyentes y de tropiezo para los incrédulos, es Cristo Jesús, en Romanos 9:33. Y en Efesios 2:20, 21 nos enfatiza, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pedro, quien había leído los escritos de Pablo, corrobora esta interpretación en su segunda parte del verso 6. Refiriéndose a Jesús, dice: y el que creyere en él no será avergonzado. Lamentablemente, algunos optaron por rechazar a Jesús y no le creyeron. No creyeron que él era esa piedra angular. Verso 8. Para estos es piedra de tropiezo y roca que hace caer. En las construcciones antiguas, que eran las que tenía en mente Pedro cuando escribió esto, la piedra de esquina regularmente sobresalía de las demás, por lo que algunos descuidados tropezaban en ella y caían. Por eso es que él usa esta metáfora en el verso 8. La gente no tropieza porque el evangelio sea complicado o porque haya en él algo engañoso. Los incrédulos más bien tropiezan en la palabra y caen porque son desobedientes. Esto es porque ellos se oponen a la voluntad de Dios y quieren vivir de acuerdo a sus ideas, enredándose y quedando confundidos. Nuestro segundo texto lo pueden leer en Romanos 9:32.3. Nuestros deberes y privilegios como una nación santa y como el pueblo de Dios que somos. Nuestro deber es anunciar las virtudes de Cristo, verso 9, un verso muy conocido, un verso precioso para los que somos parte de esa iglesia gloriosa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Aquí el apóstol nos dice que si crecemos y somos edificados en Cristo, es para que sirvamos al reino de Dios. Vamos a detallar los 4 calificativos que nos da este verso 9. Expresiones que nos describen los distintos aspectos de la obra que Dios ha realizado en nosotros. Uno es linaje escogido. Esto nos recuerda lo que Jesús dijo en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y este fruto permanezca. Somos la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos escogió en Cristo. También somos real sacerdocio. Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Los miembros de la iglesia de Cristo, si guardamos nuestra profesión de fe, nuestra dignidad delante del Señor, seremos sacerdotes y siervos, sus servidores, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo, nos dice Primera de Pedro 2:5. Somos también una nación santa. Esto en Éxodo 19:6 se le dice al Israel natural: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero cuando este Israel natural falló, Dios tuvo compasión de los gentiles y envió a su Hijo para que nos redimiera del pecado y de la ignorancia en que nosotros habíamos nacido. Nos hizo renacer por la palabra, nos dice Primera de Pedro 1:23, y nos constituyó en una nación santa para darle una lección a los judíos. El maestro de maestros, Romanos 11:11.
Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. También somos un pueblo adquirido por Dios. Nosotros como iglesia le pertenecemos a Dios doblemente. Una, porque somos suyos por derecho de creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, nos dice el Salmo 103. También somos suyos por la obra de redención, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Ahora, nuestra respuesta a tan poderosa y gloriosa obra es la de anunciar las virtudes, las proezas de nuestro Dios y Salvador. Por eso creemos en el testimonio. Si recopilamos en lo que hemos estado viendo, veremos que lo primero que se hizo fue llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Luego nos santificó en la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo y seguido nos sustentó y nos edificó por su poderosa palabra. Este es el plan supremo de nuestro Dios, el cual hacemos muy bien en propagar. Punto B. Nuestro privilegio es alcanzar misericordia, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. Así que el mayor privilegio del creyente como parte del nuevo pueblo de Dios es haber alcanzado esa misericordia. Porque si no fuera por ella, nadie podría haberse salvado. Desde los días de Noé, el Señor estaba dispuesto a exterminar el género humano. Todos, dice, se habían apartado de él y se habían corrompido, nos dice Génesis 6. Pero su misericordia fue con Noé y lo guió a construir un arca donde se salvaron 8 personas y una cantidad de animales. Esta arca era solo tipo de Cristo, porque Cristo es el medio perfecto y suficiente que Él usó y que está usando para salvar a todos los que quieran creer en su evangelio. Esa misericordia hubo un tiempo que estuvo limitada solo a los descendientes de Abraham, que fue el pueblo que originalmente Dios escogió. Pero cuando ellos rechazaron al Hijo de Dios y no creyeron lo que los profetas les decían, entonces se extendió ese amor redentor a nosotros los gentiles. De ahí que Pedro se goza en declarar lo que les leía en el verso 10, donde dice que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la tenemos. La palabra misericordia viene del griego eleo, que es la manifestación externa de la compasión, pero también incluye la necesidad del que la recibe. Y oigan esto, también incluye los recursos del que la otorga. Nuestro tercer texto, Lamentaciones 3:22. Reflexión. Los 3 mensajes de esta lección se nos dan en una secuencia lógica y natural. Pedro ordena en el capítulo 2 una limpieza profunda de corazón, desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las murmuraciones. Una vez purificado el creyente, está capacitado para recibir la leche espiritual no adulterada. La segunda metáfora que se usa es la
para la edificación del creyente, donde se establece que Jesús es la piedra angular o la de esquina. Sobre ese fundamento podemos ser edificados nosotros como piedras vivas. La razón de estos dos procesos, la alimentación y la edificación, es para que sirvamos a Dios como casa espiritual y sacerdocio santo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso tengo que hacerles una invitación. La invitación es a ser partícipes de Primera de Tesalonicenses 5, el verso 6 y 8, que nos dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes? Nosotros los que somos del día, aquellos que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Seamos sobrios, vuelve a repetir, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Que nada, hermanos, ni nadie nos quite que somos del día. Todo lo que está enseñando Pedro es que en la persecución por la fe no perdamos nuestra obra de salvación. Dios les bendiga. Nuestra próxima semana veremos cómo para ese creyente genuino Jesús es el único modelo, el modelo perfecto.